bien, hijo. Todo va a estar bien, ¿eh? Vas a hacer lo mismo que hiciste con el papá de Jesús Malverde. Tú lo mataste, Donato Juárez. Y esa va a ser tu perdición. Necesito encontrar a Surem. ¿Se llevaron a Surem? No sé a dónde y no hay tiempo. Es un documento que hice para que aproveches y le hagas firmar al viejo Ramón. Haz que el viejo firme la venta. Oh, aprende a firmar como él. ¿Herminio está abusando de ti? ¿Se ha metido en tu habitación alguna vez? De verdad, señor, preferiría no hablar de eso. Dime la verdad. ¿Dónde está Surem? ¿Dónde está Surem? ¿Dónde lo tienes, asesino? ¿Dónde lo tienes? Tú tienes que estar al servicio de la revolución. El general Villa no tiene autoridad sobre la sociedad civil. Yo comparto el punto de vista de Matías. Le salieron abogaditos aquí al profe. Yo era muy niño. Lo único que recuerdo fue la mano que dio la orden. ¡Sí, Estamos cumpliendo con mi deber. Estás diciendo todo esto porque me vas a matar. Si te hubiera querido matar, ya estarías bajo tierra, Herminio. Digas lo que digas, siempre hice todo apegado a la ley. Así es que a ti no te debo nada. ¿Quieres matarme? Ya te lo dije. ¡Mátame! Dame la razón de pensar que no solamente eres un ladrón, eres un asesino. Yo nunca voy a ser como tú. Lo que quiero es que me digas de una buena vez. ¿Dónde está Surem? Mira, ya me harté de tus acusaciones. No tienes nada que probarme. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y solamente estoy esperando que cometas una estupidez para que pagues por todas las que has hecho. Eres un cobarde. Yo que tú ya habré acabado con mi enemigo. Pues ya ves, en algo te llevo ventaja. Ten cuidado con Surem. Se te puede venir algo muy fuerte encima. No vas a estar solo. Tienes a tus hermanos y ellos te tienen a ti. Se van a necesitar los tres. Yo quiero que sean felices. Tu madre y yo los hicimos con amor, queriendo que tuvieran una vida bonita, sueños y que vivan para alcanzarlos. Eso me hará muy feliz. Y a tu madre, porque estaremos juntos para ver que ustedes estén bien eternamente. ¿Ramón? Entra, Vicente. Ya lo veo mucho mejor, suegro. Ojalá, Vicente. Mijo, déjame un momento con Vicente y cierra la puerta, por favor. Anda, mijo. Anda. Usted va a salir de esto, suegro. Los que lo queremos. Tú nunca me has querido, para ser claros, Vicente. Y yo a ti te he respetado, porque siempre fuiste un buen hombre. Pero eso ha ido cambiando. Por lo que te pido algo encarecidamente. Deja a mi hija, Vicente. Déjala en paz, para que sea feliz. Dime dónde está. Porque como quiera lo voy a encontrar. Repito, que si te hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. Dime dónde está Surem. ¿Dónde está? Encuéntralo con tus habilidades. El santo eres tú. Pero date prisa. Tal vez no lo puedas volver a resucitar. Ya no me asustas, santo patrón. Esperaba más de ti, pero solamente eres un farsante.
te metiste, Félix? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué habría de dejar a Isabel? Estoy hablando de amor, Vicente. Ustedes no se quieren. Pero usted nunca se había metido en lo nuestro. Nosotros éramos un matrimonio normal, común y corriente. Hasta que apareció Malverde y todo cambió. Su hija no volvió a ser la misma. Y usted tiene la culpa de eso, por no haberle enseñado que lo primero y lo único en la vida es su marido, su hijo y su casa. Tienes razón. No le puse límites. Así es. A mi Isabel la eduqué para que le fuera fiel a su corazón. Por eso nunca de quererte, Vicente. Pero claro que me quiere. Tanto así que nos casamos y vivimos muchos años felices. ¿O eso ya se le olvidó? Parece darle alegría que su hija haya cambiado tanto. Yo ya no importo, Vicente. Importas tú. Que ya has de estar odiándola por eso y odiándote a ti mismo también. Por supuesto que no la odio. Yo la adoro. Igual que a Nacho, que no es mi hijo. También tiene algo que reprocharme por yo haber recibido y darle el apellido a ese muchacho que es de otra persona. Es que yo no sé quién se creen. No nos creemos nada, Vicente. Tú ya no eres el mismo que se casó con mi hija y le dio un apellido a mi nieto. Yo sé que es muy duro para un hombre que la mujer que quiere lo deje de querer. Es que tú tampoco la quieres, Vicente. ¿Te metiste con la güera, sí o no? ¿Se merece eso mi hija? Dime. Te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Además, ¿quién te da el derecho de juzgarme de esa manera, Amalio? Me tomo atribuciones que me ha dado el general Villa. El general Villa no tiene autoridad sobre la sociedad civil. Además, ha estado cometiendo ciertas injusticias que yo no avalo. Yo comparto el punto de vista de Matías. Bueno, y aunque yo soy extranjero, también. ¿Qué? Fuiste por refuerzos, gringo. Si lo quieres ver así, es tu problema. Pero creo que no es justo que estés yendo en contra del maestro Matías. Más bien, yo lo que creo es que estás ardido. No estás buscando quién te la hizo, sino quién te la pague. Mira, le salieron abogaditos aquí al profe. Que no te puedes defender solo. Y tú, dile a Inés que aquí le espero. Para empezar, a mí nadie ni me lleva ni me trae. ¿Y qué me viste? ¿Un cartel de mandadero o qué? Estás equivocado, mijo. Ahí viene el príncipe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Ángeles? Bien, bien. 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 ¿Podría servirme un whisky? Claro, por adelante. Bienvenido. Ay, ¿qué tal? No pensé que usted bebiera. No que bailara pegado, ni que dijera groserías. Si la ocasión es especial, tomo el aperitivo. Como aquel día con usted que tomamos unas copas. A veces hasta rompo mis propias reglas y me excedo un poco, si la ocasión lo amerita. Me encanta. Quiero decir que me encanta mucho para aquí, para el negocio. Sí, claro. Es muy buen negocio el suyo, Ángeles. Sí. Muy tranquilo San Blas, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, poca gente, como ve. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Malverde está aquí! ¡Aquí! ¡En mi casa! ¡Busquen un arma y encuéntrenlo! ¡Búsquenlo! Vives metiéndote con otras mujeres, Vicente. Y mi hija, ni que fuera una burra para estarte cumpliendo sin amor. Nomás por mera obligación. No has sabido ganártela. No has sabido la mujer que es mi hija, Isabel. Tranquilo. No le vaya a dar un ataque por mi culpa.
¿Cuánto vales, Vicente? Mis tierras. ¿Eso es lo que quieres? Tan barato me saliste. Por eso no te has ido, ¿eh? Yo traté de ayudarlo desinteresadamente. Y ahora usted me insulta. Ponle precio a la felicidad de mi hija. Si tanto te interesa el desierto que tengo por tierras, ¿qué les viste? Fue Quiñones quien te convenció. Usted empezó a hablar de las tierras, no yo. Y bueno, si eso le trae paz, aquí está el contrato de compraventa. Fírmelo. Y ya. ¡Azalia! Esconde la maleta, corre. ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasa? Que lo escucha. ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? Nada, Herminio. Me quería poner la ropa de cama. Enciérrense. El maldito Malverde anda por aquí. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Si supiera, ya lo hubiera matado, Azalia. Traben la puerta otra vez y las ventanas. ¡Trábenlas! ¡Ay, Jesús bendito! Claro. Claro, sí. No es por ayudarme, sí. ¿Qué sabes tú, Vicente, que no sepa yo? Tan roñoso y avaro como Quiñones. Yo le he puesto todo mi esfuerzo. He dado mi vida con tal de darle un apellido a su hija y a ese bastardo que tiene por hijo y el cual se embarazó por no saber cerrar las piernas. Gracias a mí tienen un nombre. Gracias a mí tienen prestigio en este pueblo de mí. Pues, ¿sabes qué, Vicente? Recoge tu mugroso prestigio del suelo y tu apellido y lárgate de mi casa. Nada más por miserable, no te vendo nada, nada. Deja a Isabel en paz. ¿Sabes qué? No eres nadie. Eres un pobre hombre que no vales la pena.